Buenos días, transmisión en vivo desde el distrito de Miraflores. Hoy jueves 6 de febrero de 2025, la presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, participa de la ceremonia de presentación de la maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos, un programa de posgrado desarrollado de manera conjunta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN. Asimismo, también hoy se celebra la inauguración del año académico 2025 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. En estos momentos se viene realizando la presentación del Plan de Estudios 2025 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y de la primera maestría en Derechos Humanos de esta institución, a cargo de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la magíster Jimena Pinto Lapuente. Escuchemos. La ex ministra de Justicia, Delia Muñoz. También a la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Geri Ramón Rufner. A la doctora Lidia Asensio, presidenta de la SUB. El rector de la Universidad Católica de Santa María, el doctor Jorge Luis Cáceres. El rector de la Universidad de San Martín de Porres, el doctor José Antonio Chang. A todas las distinguidas personalidades del mundo académico, jurídico y empresarial aquí presentes. Hace un mes inauguramos un renovado centro de estudios, concebido con un enfoque innovador, un ADN propio, cimentado en la defensa de la democracia, la justicia, los derechos humanos y la libertad. Este espacio académico no solamente capacita, sino que forma ciudadanos comprometidos con los valores democráticos, pilares fundamentales de nuestra sociedad. No es casualidad que estemos hoy aquí presentes. En esta cita reunimos autoridades, académicos, empresarios y ciudadanos que creemos firmemente en la importancia de una educación que inspire, transforme y refuerce nuestra institucionalidad. Por ello quiero compartir con ustedes nuestros compromisos brevemente para este año. Capacitaremos a 27.300 personas a través de la Escuela de Conciliación Extrajudicial con programas en conciliación, mediación escolar y familiar, así como en formación de líderes para la paz y la democracia, promoviendo la gestión pacífica de conflictos en todas las regiones del país. Fortaleceremos las capacidades de 2.152 defensores públicos, brindándoles formación especializada en derecho penal, atención a víctimas y asistencia legal. Capacitaremos a 60.000 servidores públicos y oficiales de integridad mediante cursos MOOC gratuitos en integridad pública, transparencia, acceso a la información, ética y lucha contra la corrupción. Como directora general del Centro de Estudios, reafirmo mi compromiso con la construcción de un Estado basado en principios sólidos y en el comportamiento íntegro de sus funcionarios. Formaremos a 80.600 ciudadanos, abogados y servidores públicos a través de talleres, seminarios y conferencias impartidos en todo el país, consolidando nuestro programa académico en justicia y derechos humanos. Este año también tengo el honor de anunciar que estamos lanzando un programa Yactaruna, un programa académico inspirado en el quechua, cuyo significado es ciudadanos. Bajo esta iniciativa trabajaremos con mayor énfasis los siguientes programas: Minjus en tu escuela, Minjus en tu barrio, Minjus en tu universidad. Porque creemos que la formación en valores debe empezar en la infancia y consolidarse en la juventud. Necesitamos hombres y mujeres que conozcan la historia de nuestro país, sus derechos y sus deberes, pero sobre todo que no se dejen arrastrar por corrientes efímeras, sino que defiendan con convicción los principios de nuestra nación. Hoy también celebramos un hito sin precedentes, la creación de nuestra primera maestría en Derechos Humanos. Un sueño hecho realidad gracias al respaldo académico del Centro de Altos Estudios Nacionales. Esta maestría, que inicia en el mes de marzo, es un programa académico de primer nivel que promueve la defensa de los derechos humanos, la democracia y la soberanía nacional. Cuenta con una sólida base teórica y además práctica, con docentes de gran prestigio, sin duda los mejores, y una currícula innovadora.
está abierta a todos, pero especialmente dirigida a servidores públicos, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, quienes desempeñan un papel crucial en la defensa del orden y la seguridad del país. Con un enfoque en la ética y el fortalecimiento del Estado, esta maestría será un faro de conocimiento para garantizar un Perú libre y soberano. Así como un árbol crece sobre cimientos fuertes, nuestra democracia se fortalece con educación de calidad y con ciudadanos comprometidos en la defensa del orden y de la ley. Una maestría para los peruanos que somos patriotas, para las Fuerzas Armadas que eligen servir porque realmente aman a la patria, para los ciudadanos que defienden los intereses de su país. Porque la educación nos hace libres, porque cuando la historia llama, los que creemos en la justicia y la democracia no retrocedemos. Muchas gracias. Muy bien, ha sido el discurso y presentación del Plan de Estudios 2025 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos y de la primera maestría, además en Derechos Humanos, a cargo de la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, Jimena Pinto Lapuente. A continuación también vamos a escuchar el discurso de la jueza de la Corte Penal Internacional, la magistrada Luz del Carmen Ibáñez. Escuchemos. Excelentísima Presidenta Constitucional de la República, Edith Nercilia Boluarte, Sus Excelencias, Ministros de Justicia, Ministro de la Producción, Ministro de Educación, distinguidos, invitados, exministros, señores miembros representantes de las Fuerzas Armadas, dignos participantes de esta maestría, público en general. Muchísimas gracias por esta invitación, señor Ministro. Es un honor poder acompañarlo en este lanzamiento. Coincide mi presencia aquí con una breve visita que estoy haciendo en el Perú y este feliz evento. Estoy encantada de estar aquí. Gracias. Bueno, yo también tengo que empezar por felicitar este emprendimiento de esta maestría especializada en materia de derechos humanos con todos los temas que va a tocar y la existencia misma del centro de formación. Entiendo que esta maestría está destinada a formar debida y técnicamente actores no solamente civiles, policiales, militares, en fin, para que puedan ser agentes de cambio en todo lo que signifique la protección de los derechos humanos y su vigencia en este país, porque ello es la base no solamente de la seguridad interna, no solamente de la paz y de la coexistencia pacífica, sino de la vigencia plena del Estado de Derecho, que si es nacional es también base y aporte para la vigencia del Estado de Derecho internacional. Como sabemos, los derechos humanos como atributos inherentes a la persona humana, inalienables, preexisten no solamente al Estado, preexisten a la ley, preexisten a los tribunales internacionales, preexisten a todo aquello que pueda pensar que es rector y son la expresión misma de la dignidad humana y son los cristalizadores del concepto mismo de humanidad. Por ende, son la base de la coexistencia pacífica de las sociedades en forma armónica y segura. Como dije antes, son la piedra angular del Estado de Derecho nacional e internacional. Pero la protección de los derechos humanos está en la concepción misma del sistema de Naciones Unidas. La creación de Naciones Unidas, que se dio luego de la Segunda Guerra Mundial, reconoce en el primer párrafo de su preámbulo que determinados a que las sociedades futuras no vuelvan a pasar por los grandes sufrimientos que ocasionaron las dos conflagraciones mundiales y tratando de evitar a las generaciones futuras ese intenso sufrimiento y pena que la humanidad pasó durante esas épocas, reconociendo la singularidad y reafirmando su fe en los derechos humanos y en la dignidad y la valía de la persona humana y en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y entre naciones, es que se determinan a crear
las Naciones Unidas para hacer de ello un foro en el que sea posible la aplicación del derecho internacional que tanto va a garantizar la paz y la seguridad mundial necesarias para la preexistencia o la persistencia de la humanidad en su futuro. De manera tal que esta protección se refleja después en múltiples convenciones y tratados, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra el Genocidio, la tortura, etcétera. Todo ello incluye además principios y normas y estándares de Naciones Unidas, así como la aplicación del derecho del jus cogens, que es el derecho perentorio y obligatorio entre las naciones, que no puede ser cambiado ni desatendido. Una, por ejemplo, la prohibición de la tortura. Es derecho jus cogens. También las aplicaciones del derecho del jus gentium, que es un derecho que viene de la costumbre internacional de altísimo valor moral. Los principios del derecho internacional humanitario y todas las normas y estándares de protección que las Naciones Unidas ha recogido. Y esto es porque el Perú no vive solo, no somos una isla. Todas las jurisdicciones domésticas están ancladas al sistema mundial de protección de derechos humanos, por la razón misma de pertenecer a las Naciones Unidas. Pero además, cuando hay gravísimas violaciones de derechos humanos en forma atroz, sistemática, masiva, por orden y disposición de entidades estatales o no estatales, o agresiones como es el crimen de agresión, se creó como un largo sueño de la comunidad internacional la Corte Penal Internacional, con la firma del Estatuto de Roma en 1998, que crea esta Corte a la cual tengo el honor y el orgullo de pertenecer, representando no solo a mi país, pero a toda la comunidad GRULAC, Grupo Latinoamericano y del Caribe, para combatir la impunidad en lo que se llama los crímenes internacionales atroces de más alta trascendencia para la comunidad mundial y que hacen shock en la conciencia de la humanidad, que son 4 los crímenes, de acuerdo al artículo 5, 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes de agresión, también llamados crímenes contra la paz. La actuación de esta Corte, que no es una Corte de Derechos Humanos, sino es una Corte Penal Internacional, está destinada a establecer, si las hubiere, responsabilidades individuales y sanciones por lo mismo, tiene pues, como dije, como objetivo fundamental no solamente poner fin a la impunidad en este tipo de crímenes, pero por esa vía prevenir crímenes futuros que puedan afectar la paz y la seguridad mundial. Su actuación es complementaria, no subsidiaria, es complementaria. Nosotros como Corte no podemos actuar antes que las jurisdicciones nacionales. Reconoce en su preámbulo el Estatuto de Roma que los primeros obligados a ejercer procesos de justicia en este tipo de crímenes atroces son las jurisdicciones nacionales. La Corte Penal Internacional solamente va a intervenir cuando o no se dan estos procesos nacionales en forma debida, o se establecen procesos que no son genuinos y únicamente para lograr impunidad, o no existe capacidad en los estados para llevar adelante estos procesos. Una actuación que se va a dar ya sea por referencia de los países, de oficio, o por referencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, actuando bajo el capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas para proteger la paz y la seguridad mundial. De manera que a todo esto se le llama complementariedad negativa. Pero hay buenas noticias. También hay la complementariedad positiva, que quiere decir que si la Corte ve que hay procesos genuinos pero que están siendo dificultosos sacarlos adelante, puede intervenir para apoyar la labor de los estados, puede intervenir para guiar, para formar, etcétera, a fin de que los países cumplan con su obligación de procesar, investigar y eventualmente sancionar si hubiera razón. Pero esto es necesario que los países tengan en cuenta, porque la Corte no va a estar ocupada de todos los problemas que ocupan en el mundo, sino únicamente de aquellas situaciones que ya nadie puede procesar, como en este momento, ustedes lo conocen por la prensa, estamos en investigaciones contra el presidente Putin en Rusia, hay investigaciones contra Netanyahu, primer ministro de Israel, de Gaza,
Hay investigaciones contra los líderes talibanes de Afganistán, etcétera. En la región también los hay, no lo voy a nombrar, ustedes lo conocen, de manera tal que nuestro enfoque es en esto, en lo que ya nadie puede. Por eso es que es muy importante que se apoyen los procesos nacionales de justicia y que si se requiere, se pide el apoyo de la Corte en esto, que siempre lo va a haber. Yo quiero ir terminando por decirles que también hay otra posibilidad de, resaltando la protección de estos derechos humanos, no se lleguen únicamente a los procesos judiciales. Existe la posibilidad de la justicia restaurativa. La justicia restaurativa son un conjunto de mecanismos que las sociedades, conjuntamente con sus estados, pueden implementar para promover la vigencia de los derechos humanos y restaurar allí donde hayan sido violentados. Pero son acuerdos que buscan verdad, justicia y reparación. Muchas medidas, no hay un modelo, los países se encuentran su modelo en base del diálogo y es por eso que, por ejemplo, se pueden dar procesos de reparación extrajudicial, procesos de reconocimiento de daño extrajudicial, vetting en las instituciones, se puede dar estos procesos educativos para los actores estatales porque nadie ha nacido sabiendo y es necesario que, por ejemplo, a través de esta maestría y otros eventos puedan hacerse esos procesos de formación para que se sepa que el respeto de los derechos humanos es la base de la seguridad interna y la base de todo Estado de Derecho. Y, por supuesto, los derechos humanos no son solamente para víctimas. Los derechos humanos son de todos, de todas las personas, incluyendo acusados, etcétera. Por eso, para terminar, quiero reconocer la presencia aquí en este ámbito de las más altas autoridades concernidas en el sector, las más altas autoridades del poder político, que muestran un compromiso con la protección y la vigencia de los derechos humanos en este país. Tarea que no es fácil, lo reconozco, pero que para ello vamos, y digo vamos porque yo me incluyo. Como peruana, siempre estaré a disposición de todas estas iniciativas en este sentido, porque creo que el Perú, como lo vengo haciendo hasta ahora, no solamente está para sufrir imputaciones, etcétera. También estamos para enseñar. También estamos para enseñar nuestros resultados en nuestros procesos de justicia, como hoy lo he venido haciendo desde hace ya 7 años en la Corte Penal Internacional, a través de mis opiniones, a través de mis fallos, donde incorporo las experiencias que yo viví en el Perú cuando fui aquí funcionaria de la Fiscalía por más de 35 años. Quiero decirles que mi compromiso es con poder poner en pie esa dimensión humanista de la justicia y con que el Perú pueda mostrarle al mundo que también no solamente puede, sino que tiene lecciones por dar y apoyos y contribuciones por dar. El mundo nos necesita, no lo defraudemos. Muchas gracias. Muy bien, ha sido entonces el discurso de la jueza de la Corte Penal Internacional, quien felicitaba al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por la creación de la maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos. Durante los 4 ciclos académicos brindará temas fundamentales para la formación integral de los estudiantes, tales como derecho constitucional, derecho penal internacional, soberanía y derechos humanos, uso de la fuerza pública, políticas públicas y seguridad nacional. Además, también los estudiantes recibirán una formación transversal en realidad nacional, seguridad y defensa nacional. Ahora vamos a escuchar también el discurso del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana. Decanos de las universidades, representantes de las Fuerzas Armadas y Policiales, de los gremios empresariales, directores de centros de estudios, señores abogados, funcionarios de los diversos ministerios que nos acompañan, damas y caballeros. Una de las razones por las cuales estamos el día de aquí, la voy a explicar luego, es por qué el Ministerio de Justicia tendría que estar colaborando o trabajando conjuntamente con el CAEN en una maestría y por qué tendríamos nosotros que, además de ello, integrarnos en el desarrollo de la temática y de la currícula que esta maestría el día de hoy se va a iniciar. Voy a intentar darle una respuesta
para que podamos entender la razón del por qué estamos el día de hoy aquí y por qué el Estado tiene un papel importante, pero además la clase política nacional, los empresarios y la academia. Hace muchos años, Antonio Gramsci, cuando estudiaba el Risorgimento, de la que habían empezado Mazzini y Garibaldi, que dicho sea de paso, para los que conocen, Garibaldi fue peruano también en alguna época, un gran orgullo, señalaba por qué la revolución, el Risorgimento italiano no había tenido el aporte que él hubiese querido. Él la denominó la revolución pasiva. Y él decía, ¿por qué? Porque el campesinado no tenía conocimiento de lo que hacía, sino que seguía los postulados de algunos líderes. Gramsci, estando en prisión, escribe unos cuadernos de la cárcel y examina que el gran problema que él decía, para que una revolución funcione, tiene dos mecanismos, decía. Uno, por la fuerza, se obliga a los demás, y los demás, decía, lo van a obedecer, sin saber lo que están haciendo. Y la otra, decía, es aquel el que hace la revolución, el que está convencido de ella. Entonces, él desarrolla una tesis que la revolución, porque además él era marxista, tenía que darle a los marxistas algo que no lo tenían inicialmente: ideología. Entonces, él esboza la tesis del hegemón, la tesis de la hegemonía, que consistía en dotarle de ideología a las masas para que estén convencidas de que la revolución tenía un sentido. Qué importante Gramsci en su época. Y decía, tenemos que invadir la cultura, tenemos que intersectoriar la religión, tenemos que estar en la educación, tenemos que tener clase política que crea en eso. Miren sus palabras, estamos hablando de 1910 en aquel entonces. Para 1929 el crack nos da otra lección cuando se produce ese famoso crack, genera un quiebre en la economía y la famosa intersección de las ideas entre Hayek y Keynes. ¿Se acuerdan ustedes? Uno, el Estado debe intervenir, el Estado no debe intervenir. Pero dejan de lado ambos el papel social. Pero no es sino hasta que a principios de 1960 un nuevo ideólogo francés de la escuela francesa estructuralista esbozaba estas dos ideas entre la economía de laissez-faire y de laissez-passer y de la posición de Gramsci, y decía, a ver un ratito, los marxistas nos hemos equivocado, decía. Nosotros hemos obligado a creer que el problema es una lucha de clases entre los de arriba y los de abajo, y nada más alejado de la realidad. Tenemos que darle un nuevo sentido al marxismo, decía él. ¿Y cuál es ese? Recuperando la posición de Gramsci, tenemos que entrar nuevamente en las mentes de las personas, decía. Y fue él el que desarrolla esta nueva tesis que se incorpora como el nuevo marxismo en el mundo y que además, para los que recuerdan, en 1968 genera esta famosa segunda revolución francesa ideológica. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes? Esa famosa de los jóvenes de 1968, que además dejó una frase muy importante, que cuando en París se estornuda, en Europa da gripe, decía, ¿no? En Europa empieza la gripe. ¿Cómo se recibió esto aquí en nuestro país? Esto generó entonces que, lejos de entender el papel que el Estado tenía, algunos ideólogos de estas izquierdas en su momento desarrollaron la tesis de que para lograr el poder tenían que lograr entrar a las mentes de las personas, y empezaron a cultivar estas pequeñas semillas en la educación, en los partidos, y efectivamente crearon una nueva visión que todavía no era muy importante, hasta que luego se fue incorporando como parte de esta visión en el mundo. Lamentablemente, esta fue una corriente que tuvo una posición muy importante, y es una posición válida, porque es una posición ideológica, y empezamos a creer nosotros en el Estado y la academia también, que el conocimiento tenía que no estar aparejado de ideología, porque el conocimiento tenía que ser, decíamos los maestros, y yo soy profesor universitario, tenemos que darle a nuestros alumnos la posibilidad de que conozcan, pero lejos de las ideologías, y que cada uno en su ser interno desarrolle lo que corresponda o que quiera,
y esboce la posición ideológica que le parezca. Y cometimos un gran error, porque la democracia tiene su ideología y hay que defenderla. Y dejamos que el concepto de defensa de la patria sea un atributo solamente de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y los empresarios, la academia, el gobierno, el Estado, se puso al margen creyendo que esa era una tarea solo de la Fuerza Armada. Cuando lo que habíamos hecho es dejar en manos de estos que creían que la ideología debía estar en manos de quienes educan. Y por eso que tenemos ahora universidades que predican conocimiento con ideología. Y sin embargo teníamos también en nuestro mercado quienes predicamos conocimiento sin ideología. ¿Y cuál era el propósito de la ideología? Para nosotros, mantener la democracia, respetar la Constitución, creer en que podemos tener un gobierno que pueda enfrentar válidamente los avatares que existen frente a los enemigos públicos, frente a la criminalidad, frente a los que atentan contra la democracia. De alguna manera pretendo explicar rápidamente por qué el Estado llegó a una posición en la que dejamos de tener ideología. Y la ideología no significa y nunca significó darle un cariz político al conocimiento, sino por el contrario, significaba dotarle al conocimiento de la posibilidad de entender que el conocimiento va aparejado de un concepto que significa es validar la democracia, validar la Constitución, validar los derechos. Y lo que es peor, dejamos que otros hagan un catálogo de derechos y dijeran que algunos no los tienen y algunos sí los tienen. Por eso que vimos durante mucho tiempo que nuestras Fuerzas Armadas tuvieron que estar perseguidas porque en ese catálogo las Fuerzas Armadas eran los que violaban los derechos. Y nada más alejado de la realidad, cuando la retórica y la narrativa era ellos defendían la patria, ellos defienden la democracia, ellos defienden el Perú. Y no fuimos gratos con ellos. Dejamos que esa ideología también invada los canales de la Fiscalía y la Justicia. Y dejamos que ellos fueran los que determinaran cuál era el valor que teníamos que agregarle a lo que teníamos que entender con democracia. ¿Y por qué? Porque nosotros durante muchos años, académicos, empresarios, gobernantes, dijimos el conocimiento debe ser un conocimiento neutral. De ninguna manera, señores. Por eso, con la señora presidenta, con el ministro de Educación, con el ministro de Trabajo, con el ministro de Defensa, dijimos, tenemos en este gobierno que decirle a nuestro pueblo que la democracia no es solamente una obligación democrática, es una ideología, es algo que tenemos que sentir y es algo que si no lo sentimos no lo vamos a defender. Para eso dijimos, tenemos que prodigarle a cada uno de nuestros ciudadanos, escolares, jóvenes, y decirles que lo que han escuchado sobre derechos humanos es algo diferente a lo que el Estado debe proteger. Y le dijimos, ahora tienen que tener la versión del Estado y la ideología del Estado, que significa lo que es válido y correcto y lo que representa en nuestro país el respeto a los derechos humanos, el valor de lo que significa la democracia, lo que significa defender la Constitución y el valor de nuestra Fuerza Armada y de nuestra Policía Nacional. Entonces dijimos, nuestro propósito es transformar también, dentro de la retórica de Gramsci y de Althusser, con esta ideología, que esas mismas armas que están y que la utilizan nuestros enemigos, nosotros las vamos a usar válidamente en democracia. Enseñarles en democracia cómo defenderla, enseñarles en democracia cómo defender la Constitución y aplicarla correctamente y cómo ser nosotros voceros, porque ese también fue otro de los problemas. El problema fue que al final no teníamos voceros que defendieran el Estado constitucional y de derecho. ¿Por qué? Porque éramos asépticos a creer que teníamos que tener una posición neutral frente a los problemas del país. Y eso no es cierto. Porque mientras todos los días atacan nuestra democracia, nosotros como ciudadanos, empresarios, gobernantes, docentes universitarios, tenemos que hacer una lucha constante y frontal para defenderla. No podemos permanecer impávidos. Lo que decía Bolívar, no puede haber una patria boba que acepte que los enemigos de la patria se diviertan mientras nosotros permanecemos
y viendo cómo destruyen nuestro país. Esa es la razón de ser y ese es el compromiso. Por eso los invito el día de hoy a reforzar este esfuerzo que desde el gobierno iniciamos el día de hoy y que iniciamos también con el año académico, porque queremos, primero, que revaloricemos el concepto de justicia, que revaloricemos el concepto de democracia, que revaloricemos en su verdadera dimensión lo que significa la Constitución. Eso nos hará libres. Nos decían muchos, el conocimiento es importante, pero el conocimiento sin ideología no es válido. Y quiero terminar mis palabras solamente con una frase que la mencionaba Edmund Burke. Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos, los que estamos aquí, no hagamos nada. Es nuestro reto, ese es nuestro desafío, pero también es nuestro compromiso. Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido el discurso del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, quien además daba una cátedra sobre democracia y Estado de Derecho, algunos de los temas que se van a abordar en el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Este es un espacio clave para la formación de profesionales y ciudadanos comprometidos con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Durante este año se espera diversas actividades académicas como capacitaciones, talleres, seminarios, todos dirigidos a diversos públicos, entre ellos funcionarios públicos y público en general. Vamos a escuchar el discurso de la presidenta Dina Boluarte. Uno de ustedes, señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, señores ministros de Estado, señora jueza de la Corte Penal Internacional, señora directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, señor director general del Centro de Altos Estudios Nacionales, señoras y señores rectores de las diversas universidades, distinguidas altas autoridades políticas, civiles, educativas y militares, señoras y señores representantes de los gremios empresariales, directores de centros, estudios y abogados, señoras y señores funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señoras y señores. Hoy marcamos una nueva etapa en la educación superior de nuestro país con el lanzamiento de la Maestría en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Resolución de Conflictos, un programa de posgrado desarrollado por primera vez en conjunto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Centro de Altos Estudios Nacionales, conocido como el CAEN. Esta iniciativa no solo responde a una necesidad académica, sino también representa un paso firme en la consolidación de un Estado fuerte, garante del orden, la justicia y la libertad. Esta maestría es un compromiso con la defensa del Estado de Derecho, la soberanía nacional y los principios de la democracia. No formamos burócratas ni activistas extremistas, formamos líderes con pensamiento crítico, arraigados en valores de libertad, responsabilidad individual y respeto por las instituciones tutelares. En un mundo donde la democracia es constantemente atacada por ideologías colectivistas y estatistas que buscan debilitar las bases de la sociedad, nuestro deber es preparar ciudadanos con la capacidad y el coraje de defenderla. Paralelamente, hoy inauguramos también el año académico 2025 del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, una institución que constituye el bastión de la formación jurídica y política basada en la verdad, la justicia y la libertad. Durante este año, el centro desarrollará programas especializados, talleres y foros académicos que impactarán en la capacitación de funcionarios públicos, miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y ciudadanos comprometidos con el futuro del país. No podemos permitir
que el discurso de los derechos humanos sea utilizado como un arma ideológica para socavar la autoridad del Estado y deslegitimar el principio del orden. No podemos permitir que los derechos humanos sean privilegio de los criminales mientras nuestra Policía Nacional y las Fuerzas Armadas eran abandonadas a su suerte. Es así que muchas ONGs financiadas con dineros que provenían del mundo internacional priorizaban los derechos de aquellos criminales. En muchos países hemos visto cómo este concepto ha sido tergiversado para justificar agendas que erosionan la seguridad, desestabilizan las democracias y debilitan la soberanía de las naciones. Aquí nuestra visión es clara. Los derechos humanos deben proteger la libertad individual, el derecho a la propiedad y la seguridad jurídica, sin que sean excusa para el caos o la impunidad. Es por esto que el Ministerio de Justicia y el Centro de Altos Estudios Nacionales han unido esfuerzos para que esta maestría sea una trinchera de formación para quienes defienden la patria, la ley y la libertad sin ideologías violentistas. Queremos egresados que entiendan que la democracia no es un regalo ni una simple estructura electoral, sino una conquista que debe ser protegida con conocimiento, convicción y determinación. Nuestro país necesita servidores públicos con carácter, ciudadanos con sentido del deber y líderes que comprendan que el progreso solo es posible en un entorno de seguridad, estabilidad institucional y respeto a las normas. Ese es nuestro objetivo y nuestro legado para las próximas generaciones, porque seguimos enfocados en nuestro objetivo, dejar un país en crecimiento, un país en desarrollo e inclusivo. Desde el Gobierno convoco a todos los peruanos, desde las fuerzas políticas hasta cada ciudadano que sueña con un país mejor, a unirnos con esperanza y compromiso. Construyamos juntos un Perú sin odios ni egoísmos, donde el progreso y la justicia social sean nuestro camino. El Perú nos necesita unidos, pero sobre todo nos necesita unidos trabajar de manera transparente y sin corrupción. Muchas gracias. Muy bien, ha sido el discurso de la presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ha señalado y ha destacado pues a esta maestría como una trinchera de formación para quienes defiendan la patria sin ideología indistinta. A continuación vamos a visualizar también un video que muestra el importante rol que cumple el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Veamos. Exploramos el corazón de un compromiso vital, la educación en derechos humanos para ciudadanos que defiendan la democracia de nuestro país. El gobierno, liderado por la presidenta Dina Boluarte, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, planta hoy las raíces sólidas de una maestría en derechos humanos de la mano con el Centro de Altos Estudios Nacionales, que no solo busca garantizar el Estado de Derecho, sino empoderar a nuestra ciudadanía. ¿Pero por qué esto es tan crucial? Porque un pueblo informado que conozca su historia y no se deje llevar por la corriente es un pueblo fuerte. El Ministerio de Justicia, a través del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, ha capacitado a más de 81.000 personas en temas como la Constitución, derechos humanos, formación ciudadana, democracia, resolución de conflictos y ética pública, con el objetivo de fomentar competencias ciudadanas orientadas al respeto y defensa de los derechos humanos, convivencia pacífica y participación democrática. Se proyecta capacitar a 1 millón de ciudadanos mediante programas académicos y cursos virtuales, promoviendo
educativa. La presidenta Dina Boluarte, en su mensaje de la Nación del pasado año, desafió al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al exigirle que aumente el número de profesionales y estudiantes capacitados a través de su centro de estudios. Es por ello que el último año llevamos nuestro servicio a un nuevo nivel. Pasamos de atender 25.000 personas en el 2023 a más de 300.000 en el 2024. A través de sus distintos programas, miles de ciudadanos fueron capacitados en materia de justicia y derechos humanos, consiguiendo llegar a un número histórico como centro de estudios. Conscientes de que el papel del Estado va más allá de ser un mero garante y que es responsabilidad del gobierno y de los ciudadanos que creen en la libertad proteger nuestra democracia ante los intentos del caos y de la desestabilización que pueden amenazar nuestro país, inauguramos un nuevo centro de estudios con un enfoque distinto. Un espacio renovado para forjar un futuro cuyos frutos sean profesionales, convencidos en preservar un Perú democrático y estable ante los ojos del mundo. La primera maestría en Derechos Humanos, de la mano con el prestigioso Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN del actual gobierno, busca formar líderes valientes que a través de las clases teóricas y clases prácticas se convertirán en expertos no solo en leyes, sino en el derecho internacional humanitario. Profesionales formados por grandes y reconocidos maestros, los mejores de nuestro país, listos para actuar en la defensa de los derechos humanos en cualquier situación crítica. Con esta maestría que hoy lanzamos se cumple un paso más de un gobierno que apuesta por un Perú estable y libre. Al final de este viaje, formaremos líderes decididos a luchar por la justicia y la dignidad de nuestra nación. Es un honor presentar nuestra primera maestría de Derechos Humanos e inaugurar nuestro ambicioso Plan Académico 2025. Porque el futuro está en nuestras manos y unidos, con convicción y la correcta educación, podemos lograrlo. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Aire. Así es, nosotros continuamos con esta transmisión en vivo, esta vez desde la rotonda del Ministerio de Justicia, porque el día de hoy también se celebra la inauguración del año académico 2025 del Centro de Estudios en Derechos Humanos y Justicia. Estamos en estos momentos con la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la magíster Jimena Pinto Lapuente. ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo para TV Perú. Por favor, coméntenos sobre el objetivo de esta maestría que se ha creado y el día de hoy pues está invocando también al público en general a poder ser parte de este programa de estudio. El día de hoy tenemos dos actividades que son importantes, para la cual nos hemos reunido para poder, primero, inaugurar el año académico del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos. Eso quiere decir que a partir de hoy vamos a dar inicio a una serie de actividades que realiza el Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos y además vamos a lanzar una maestría próximamente el 4 de marzo de la mano con el CAEN. El reconocido Centro de Altos Estudios Nacionales se ha unido con nosotros para hacer una maestría de Derechos Humanos que tiene como principal objetivo la formación de profesionales. En realidad es abierta para todos también, servidores públicos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, para que puedan ellos ampliar sus conocimientos en materia de derechos humanos y desde ahí con una óptica de la defensa de la democracia, la libertad y la soberanía nacional. ¿Cuál es el perfil del egresado, por ejemplo, de esta maestría? En realidad no hay un prerequisito, cualquiera puede acceder a la maestría, más bien yo los invito a que puedan entrar a la página web del CAEN. Ellos son quienes nos dan a nosotros el respaldo académico. Cualquier interesado puede entrar a la página web del CAEN y desde ahí pueden ver los requisitos administrativos, los documentos que se necesitan, pero no es que exista un prerequisito, no es que haya que tener, por ejemplo, que haya ser egresado de Derecho para poder participar de esa maestría.
Importante también, tengo entendido de que contamos también con las modalidades, en este caso la virtual, que permite que incluso profesionales del interior del país puedan ser parte de esta maestría. Sí, en realidad la maestría ofrece principalmente la modalidad virtual. Los martes y jueves se realiza desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y los días sábados una vez al mes presencial, pero también virtual. Entonces, eso permite que principalmente aquellas personas que trabajamos podamos llevar la maestría y podamos conectarnos. No necesita presencialidad, salvo una vez al mes, que es que hay que ir. Ahora, esta maestría tiene una ventaja. Es teórica y práctica. Permite que aquellas personas que lo cursen conozcan la realidad nacional. Es sumamente importante que todos conozcamos nuestra historia como país para poder desde ahí, desde el conocimiento, defender los derechos humanos y también la democracia. Y la importancia también de que contamos con la colaboración del CAE. Por supuesto, ellos nos dan el respaldo académico. De hecho, la titulación sale por cuenta de este Centro de Altos Estudios Nacionales, que es sumamente prestigioso y además también, bueno, como se sabe, el CAEN es un centro en donde las Fuerzas Armadas también siguen una serie de cursos y capacitaciones. Me gustaría más bien invitar al público que estén atentos en las redes sociales. Tenemos LinkedIn como Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos, porque no solamente estamos ofreciendo una maestría, lo que nosotros también ofrecemos son cursos permanentes. Tenemos los lunes de justicia, en donde hay capacitaciones, que también es virtual, los martes también de justicia, los miércoles de gestión pública. Entonces es importante que todos aquellos que trabajamos en el Estado, en los 3 niveles de gobierno, podamos interesarnos en estos cursos absolutamente gratuitos para aprender diversos temas en gestión pública. Tenemos los jueves de integridad, porque nosotros también tenemos un programa de integridad y ética que es sumamente valioso hoy en día, que además hay oficiales de integridad que se forman justamente para defender la integridad en el sector. En los sectores es necesario pues estar capacitados permanentemente y los viernes también dictamos cursos en materia de derecho. Brevemente, la presidenta de la República señalaba que esta maestría en derechos humanos va a ser una trinchera para quienes defienden también la democracia y los derechos humanos. Totalmente de acuerdo, a eso aspiramos. Es una maestría con una óptica distinta, desde la defensa de la democracia, desde la defensa de la soberanía nacional y sobre todo desde la defensa de la libertad. Muy bien, muchas gracias. Conversábamos entonces con la directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Ahora la presidenta de la República se encuentra también en estos momentos en la explanada, en la rotonda del auditorio del Ministerio de Justicia, en donde va a participar de un momento bastante simbólico, la develación de la placa y también la plantación de un árbol del olivo en representación a los derechos humanos. Vamos a escuchar un poco de lo que se va a realizar en esta parte del programa. Precisamente se está invitando al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, a dirigirse a la presidenta de la República, a los ministros presentes y también a todos los profesionales que han asistido el día de hoy a la presentación de esta primera maestría en Derechos Humanos. Simbólico que tiene como propósito vincularnos a lo que nosotros mencionábamos hace un momento, a la ideología de lo que significa nuestra patria. Este es un mensaje muy importante porque sembrar un árbol implica, uno, congeniar y otra vez retribuirle a la tierra, a la Pachamama, lo que significa nuestra identidad peruana. Este es un gran mensaje. Y las hojas de olivo que son hasta el cielo implican lo importante que significa la democracia, que puede ser un ideal, pero que puede crecer poco a poco, y este árbol va a significar cada una de estas ramas el propósito de cada ciudadano, que significa que hoy empezamos de manera pequeña, pero pronto seremos una gran ciudadanía que defienda los derechos humanos. Ese es el mensaje. Gracias. Muy bien, ha sido el discurso del ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien resaltaba lo que representa el árbol del olivo. Así que vamos primero a dar pase a la develación de la placa alusiva a este árbol de los derechos humanos. Invitamos a la señora presidenta de la República y al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos a realizar la develación a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Placa alusiva a la primera maestría en Derechos
humanos, Mijus y CAE, unidos seamos las raíces de un árbol que crezca y dé frutos en la lucha por la justicia, los derechos humanos y la democracia. La placa lleva los nombres de la Presidenta Constitucional de la República, el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos y la Directora General del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Ahora vamos a pasar al momento especial donde se realizará precisamente la plantación de este árbol de los derechos humanos, contando con la presencia de las distinguidas autoridades que hoy nos están acompañando. El señor jardinero de nuestro ministerio va a realizar la plantación de este importante árbol de los derechos humanos. Invitamos a la señora Presidenta de la República a colocar una primera lámpara de tierra para este árbol de los derechos humanos. Yo le estaba diciendo al ministro de Justicia, con esa lampita vamos a demorarlo hasta mañana. Pero haremos lo posible. Mire, pues con esa lampita. Este es para plantar un clavel. La señora Presidenta de la República, entonces. La Presidenta de la República, Dina Boluarte Segarra, participa en estos momentos del sembrado de la planta del olivo, el árbol de los derechos humanos. Incluso la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó en el 2019 un día especial, el 26 de noviembre de cada año, día en que se celebra el Día Mundial del Olivo, porque según la UNESCO, el olivo es símbolo de paz, de sabiduría y armonía, y contribuye también al desarrollo económico y social sostenible de los pueblos. Por la paz y la democracia y el Estado de Derecho, comenta la doctora Luz del Carmen. Señor ministro, lo mismo realizan las diversas autoridades. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, quien participa también de esta actividad. El día de hoy, recordemos, se realizó la presentación de la primera maestría en Derechos Humanos que viene organizando el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, en coordinación también con el CAEN. Lo mismo hace el ministro de Educación, Morgan Quero. Muy bien, muchas gracias, ministro de Educación. Y finalmente, la directora general. De esta manera también lo mismo hace la directora general de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la magíster Ximena Pinto Lafuente. No, el partido no. Por un país libre, democrático y donde reine la paz. Por un país libre, democrático y porque reine la paz. Se ha sembrado así. De esta manera culmina la ceremonia el día de hoy aquí en las instalaciones del Ministerio de Justicia. Lo invitamos a continuar con la programación de TV Perú. Buenas tardes.